Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los invitados nacionales e internacionales, a quienes se encuentran conectados a esta hora a las 3:11 de la tarde, hora colombiana, por la plataforma del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, en el marco del 8º Simposio Internacional de Cultura y Droga, que este año todas las reflexiones del simposio se enmarcan bajo el título de Reflexiones en tiempos de pandemia y de pospandemia. Desde el pasado 5 de octubre hemos iniciado una serie de foros que se han venido realizando cada 15 días, en los lunes en las horas de la tarde, y hoy nos convoca el tercer foro denominado Geopolítica de las Drogas. Este evento del Simposio Internacional de Cultura y Droga es un espacio académico que organiza la Maestría de Culturas y Droga, que justamente en este momento tiene abiertas toda la convocatoria para el estudio de la 10ª cohorte 2021 y 2022. Este evento se hace en alianza con el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y apoyan el Colegio de la Frontera del Norte de México, el Departamento de Estudios de Violencias Jorge Carelli Claves del Brasil, la Fundación Osvaldo Cruz del Brasil, la Escuela Nacional de Salud Pública del Uruguay, el RECET Política de Drogas y Derechos Humanos de Buenos Aires, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República del Uruguay, ARCHE, el Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Psicodélicos Uruguay, la CLACSO, la FLACSO, la Vicerrectoría de Proyección Universitaria de la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales y del Amazonas, Universidad de la Amazonía Caquetá, Universidad Católica Luis Amigó, Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de Caldas, Departamento de Desarrollo Humano, Semillero de Investigación Visionarios, la Radio Nacional de Colombia y Caldas FM Estéreo. De manera que una bienvenida muy especial para todos en esta tarde, y en calidad de coordinador académico de la Maestría de Culturas y Droga, me permito entonces presentar para esta versión tercera del foro Geopolítica de las Drogas al doctor Carlos Arturo Gallego Marín, quien será el moderador de esta mesa académica. El doctor Carlos Arturo Gallego Marín es especialista en Derecho Constitucional, magíster en Estudios Políticos, doctorante en Ciencias Sociales, profesor y catedrático en Derecho, Ciencias Políticas, Paz y Geopolítica de las Drogas. También una bienvenida muy especial a los panelistas, a quienes hoy nos acompañan, a Marco Antonio Torte Lermini de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y al doctor Juan Fernando Cristo Bustos. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Ya el doctor Carlos Arturo pues hará ya una presentación mucho más concreta de los invitados de esta tarde y explicará cuál va a ser la metodología. Bienvenidos a todos los invitados nuevamente, nacionales e internacionales. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor Manuel Ignacio Moreno. Gracias a la Maestría en Culturas y Droga y a las universidades y las instituciones académicas nacionales e internacionales que hacen posible este conversatorio, esta continuidad de el foro número 3 de Geopolítica de las Drogas en el marco de nuestro simposio. A mí me complace presentar al doctor Juan Fernando Cristo Bustos, que lo veo en movimiento en su vehículo, y le agradecemos muchísimo que incluso en movimiento se conecte con nosotros. Él es abogado y político colombiano, ha sido embajador de Colombia en varias oportunidades, fue senador de la República entre 1998 y 2014, ministro del Interior del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en 2014, un artífice además del proceso de paz
de los acuerdos de paz que el gobierno suscribió con la guerrilla de las FARC, la más antigua de Latinoamérica, en la que justamente hay un punto central que tiene que ver con las drogas, con todo este tema de las drogas. El doctor Juan Fernando Cristo es hijo del ex senador Jorge Cristo Sayún, que fue asesinado en 1997, víctima de la violencia. Él, como lo he anotado, es uno de los líderes nacionales de construcción de paz y además ha sido un crítico lector del proceso geopolítico de las drogas. También nos acompaña hoy Marcos Antonio Torti Lermini, Argentina. Está en Buenos Aires con nosotros, conectándose esta tarde en este foro. Él es abogado de la UADE, vicepresidente segundo de una organización no gubernamental, PESET, en política de drogas y derechos humanos. Es maestrando en la magistratura y derecho judicial de la Universidad Austral y tiene, entre otros, un diplomado en gerencia social y políticas de discapacidad de OEA y Flaxo. Y se ha venido dedicando al estudio de la geopolítica de las drogas. Vamos a compartir entre dos países que podríamos decir, un poco en términos arriesgados, una condición contraria frente a la actitud política de dos países latinoamericanos frente a la geopolítica de las drogas. Una es Argentina, que tiene un gobierno que recién asumió en diciembre, el gobierno Fernández, que tiene una clara idea de la necesidad de reconstrucción social del país y reconstrucción económica, etcétera. Ya Marcos Antonio nos comentará. Y un país como Colombia, que también, pues a pesar de llevar un gobierno de 2 años, es un gobierno que ha demostrado una cierta, han dicho los críticos, una cierta sordera frente a, se le han convertido en cantos de sirena los reclamos latinoamericanos, de la misma sociedad colombiana, de las organizaciones no gubernamentales, de toda una gama de actores, desde la salud hasta la política, que consideran que el tratamiento de las drogas y la discusión geopolítica de las drogas actualmente debe ser distinta a cómo se ha venido manejando y además liderando desde el gobierno actual, que es una política antidrogas basada en la guerra, en la autoridad, con todo lo que ya nos contará el exministro Juan Fernando Cristo, con toda la problemática que eso supone. Entonces, quiero comentarles que la metodología es que cada uno de ustedes tendrá inicialmente 20 minutos para exponer las consideraciones, sus propios marcos conceptuales acerca de la geopolítica de las drogas de sus países, de Argentina y de Colombia, con las discusiones que se han dado sobre la legalización de la cannabis en el uso medicinal, que recientemente en Colombia, por ejemplo, está muy reciente una segunda o tercera discusión que tampoco se cierra favorablemente, y tendrán 20 minutos iniciales y luego unos 10 minutos para que puedan concluir o ampliar sus consideraciones, y luego vendrán las preguntas que recojamos de todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros a través de la plataforma del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de nuestra Universidad de Caldas, que hace posible que estemos conectados virtualmente. Así que entonces me permito saludarles, les pido por favor que presenten un saludo al auditorio y que, como somos el país anfitrión, luego del saludo del doctor Juan Fernando, comience Marcos y cerraría el doctor Juan Fernando, si les parece. Un saludo, doctor Juan Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias, Marcos. Bueno, Carlos Arturo, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación por parte de la universidad, del Centro de Estudios. Un saludo a quienes nos acompañan en este panel
sobre un tema que es absolutamente fundamental y estratégico para el futuro de Colombia, como es el manejo del grave problema del narcotráfico, el problema de las drogas que nos afecta como nación desde hace ya varias décadas. Encantado de estar acompañándolos en este foro y le pido disculpas, me demoré un poco en una reunión, ya ahora sí me acabo de instalar y muy a disposición de ustedes para entender la mecánica de este diálogo y hacer las presentaciones a que haya lugar. Un saludo muy especial a todos. Muchas gracias, doctor Juan Fernando. Olvidé decir que el doctor Juan Fernando Cristo en este momento es precandidato presidencial y supongo que andaba en esta reunión. De modo que muchísimas gracias por acompañar a la maestría en Culturas y Drogas, el profesor Manuel Ignacio Moreno, que es el artífice de estos encuentros. Estaba incluso optimista de su llegada y estuvimos muy tranquilos por esos minutos en que lo esperamos. Muy amable. Marcos. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Creo que estos foros resultan enriquecedores por esta cuestión de discutir dando en otros lugares del mundo, y en este caso, ¿por qué no entenderlo de forma latinoamericana? Creo que eso es una de las cuestiones más importantes. Considerando además todas estas situaciones políticas que se vienen dando en los países del sur respecto a diferentes gobiernos que van y vienen, que se van cambiando, y diferentes cuestiones sociales como puede ser la de Chile y todo este cambio que se está gestionando y se está gestando, en realidad ya con políticas que vienen de antaño y que necesitan una reforma y ser repensadas de forma que puedan ser protectoras, ¿por qué no?, de los derechos de la ciudadanía. Creo que eso es lo más importante. Y en este aspecto creo que poder conocer diferentes situaciones de otros países también brinda la posibilidad de poder exponer cuál es la situación, por ejemplo, en este caso de Argentina. Pero no quería dejar de comenzar sin mencionar algo muy importante que se ha visto en estas últimas semanas, que es la cuestión de las legislaciones que se vinieron sancionando en Estados Unidos, en diferentes estados, y también que vienen a consolidar este nuevo paradigma de legislaciones en los Estados Unidos, para la redundancia, respecto a la despenalización, por un lado, o la regulación del cannabis, dependiendo de los usos, ya sea para uso terapéutico medicinal o con fin adulto recreativo, como se le suele decir, o no terapéutico, como también se le puede llamar. Y creo que esto resulta paradójico teniendo en cuenta que ya en los años 70, con Nixon declarando lo que fue la guerra contra las drogas, o Ronald Reagan, con la doctrina de la seguridad nacional, creo que son cuestiones muy importantes a tener en cuenta porque, y acá se hace hincapié en lo que fue la geopolítica y la influencia de los países del norte, en este caso Estados Unidos, y de la potencia mundial respecto a lo que fueran las políticas de drogas a nivel mundial y a nivel internacional, considerando que la cuna de lo que fue el prohibicionismo, incluso podemos remontando mucho más atrás con respecto a lo que fue la prohibición del alcohol, se comiencen a dar este tipo de discusiones, que incluso ni siquiera son discusiones a nivel federal, son los propios estados que vienen a marcar este punto de inflexión respecto a, bueno, es necesario cambiar las políticas públicas en materia de drogas y el paradigma de cómo es que se deben afrontar estas situaciones en un país determinado, y en este caso específico, no menos importante, en Estados Unidos. Incluso enmarcándolo en lo que fue también la elección de un nuevo presidente y las nuevas consideraciones a futuro que se pueden implicar respecto a estas nuevas legislaciones. Creo que eso es muy importante tenerlo y considerarlo porque no es menor
Y, en contraposición, las nuevas legislaciones que se pueden llegar a implementar en los países del sur, tan afectados en su momento por las políticas con influencia de la fiscalización internacional de sustancias, también con influencia de Estados Unidos, y cómo todos estos cambios políticos y de gobierno influyen en lo que se puede llegar a determinar a futuro. En este caso no podemos dejar de mencionar que Uruguay, con la legalización en su momento, tuvo gran implicancia a nivel internacional y mucha oposición, lo que también le valió muchas críticas, pero que incluso nuevamente se marcan puntos de inflexión que eventualmente derivó en Canadá también legalizando. También retomando todas estas experiencias a nivel mundial, como por ejemplo Holanda, Portugal, que habían avanzado en discutir, bueno, es necesario cambiar la forma en la cual los estados se hacen responsables de las políticas públicas en materia de drogas. Respecto a la Argentina, nosotros también no somos ajenos a estos movimientos políticos y de gobierno. Tenemos un nuevo gobierno desde finales del año pasado, desde el 2019, y que apenas se asumió, se comenzaron a realizar declaraciones respecto a nuevos panoramas u horizontes de políticas públicas en materia de drogas, entre ellos la gran discusión y pendiente discusión en materia de despenalización y en específico de regulación del cannabis. Creo que esto como forma general, nosotros en Argentina desde el 2009 tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es conocido como el fallo Arriola, donde se declaró inconstitucional lo que es el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Incluso retomando los argumentos de otro fallo anterior de 1986, Basterrica, donde también se declaró inconstitucional el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, pero que incluso en el 2009, en el fallo Arriola de la Corte Suprema, lo que hizo fue exhortar a los demás poderes a poder implementar no solamente políticas, sino también legislaciones que contemplen el respeto de los derechos humanos de las personas usuarias. Ya en el 2019, y esto fue hace 11 años, se criticó duramente las acciones que se llevaron a cabo hasta ese entonces, desde el 1989. Nuestra ley vigente hoy, la 23737 de drogas, se encuentra vigente desde el 89, y la idea se enmarcaba en esta cuestión: la influencia de los países del norte y de las políticas respecto a lo que eran la persecución del narcotráfico, derivaron, y en este análisis es muy duro la crítica de la Corte Suprema, en la persecución de usuarios y en el malgasto de parte del Estado de solamente perseguir a personas usuarias y usuarios y no a las grandes organizaciones criminales que se encuentran en el mercado ilegal. Algo que incluso se contraponía con la cuestión de, bueno, es necesario marcar la situación de las personas usuarias desde el derecho a la salud, si eventualmente tienen algún tipo de consumo problemático respecto a alguna sustancia determinada, pero no necesariamente criminalizarlas, perseguirlas y eventualmente que tengan una condena penal. Esa es una de las grandes críticas que se hace, porque eventualmente los efectos son muy, muy adversos, los efectos negativos de la sanción de la ley y cómo fue evolucionando su implementación y su afectación en la vida real de las personas, llevó a un cancelamiento masivo de personas, usuarias y usuarios. Creo que eso la Corte lo dejó muy en claro. Las cuestiones jurídicas de nuestro país hacen que la declaración de inconstitucionalidad, en este caso, sea para el caso en concreto y no necesariamente es una jurisprudencia obligatoria para el resto de los tribunales. Por eso hoy en día, incluso 11 años después, nosotros nos encontramos en la misma situación, donde no hay un avance en materia legislativa y seguimos reclamando que por lo menos se implementen nuevas legislaciones o reformas a la ley de drogas vigente hoy en día, que es una ley desde 1989 que no se hizo eco ni siquiera de los avances, ni a nivel internacional, ni siquiera del 2009 a nivel nacional con este fallo. Y la verdad es necesario, es un debate muy pendiente y que no debe dejarse de lado, pero que incluso hoy, y tomando lo que fue el gobierno anterior, al de Alberto Fernández, el de Mauricio Macri,
se volvió una lógica de guerra directa. Se retomó esta cuestión de la guerra contra el narcotráfico, el plan desde la política pública de Mauricio Macri, que se llamaba así, y entonces en ese sentido era volver a retomar una lógica de enfrentamiento que derivó nuevamente en la persecución de usuarios y usuarias y el aumento de personas detenidas por delitos menores de la ley de drogas, como pueden ser tenencia simple o tenencia para consumo personal. Nuevamente, para quien no sabe, la tenencia simple es un delito que es residual, es decir, que si a una persona no se le puede imputar lo que es el delito de narcotráfico o de comercialización de estupefacientes, como dice la ley de drogas, y tampoco se le puede imputar lo que era consumo personal, y esto dependiendo totalmente a discreción del juez o fiscal que intervenga, existía este delito, que es un delito residual. Cuando no podemos aplicar a una persona un delito, ni tampoco el otro, ni muy grave, ni muy leve, como para eventualmente ser sobreseído y que se termine la causa, existía hasta la tenencia simple. Que esto también es consecuencia de esta necesidad de perseguir y perseguir, que se fue dando por los pactos internacionales en materia de drogas y esta necesidad de la guerra contra las drogas. Creo que eso también es muy importante. Nosotros desde Reset intentamos por lo menos demostrar cuáles eran algunos de los efectos negativos de esta persecución e incluso marcar también cuestiones que no se habían tenido en cuenta en su momento. Nosotros en el 2019 intentamos realizar un trabajo que la verdad nos llamó mucho la atención, no solamente por los números, sino por la dificultad de conseguir las estadísticas. Intentamos establecer cuánto gastaba el Estado, considerando incluso esto que decía la Corte Suprema del malgasto del Estado en persecución de usuarios y no dedicar todos esos recursos a la persecución de grandes organizaciones criminales. Y la verdad que nos fue muy difícil conseguir estadísticas y por eso tuvimos que acotar lo que fue el informe solamente al Ministerio Público Fiscal, las fiscalías, y los datos son bastante reveladores. Nosotros conseguimos establecer que en los 3 años que nosotros analizamos, que era 2016, 2017 y 2018, el Estado gastó alrededor de 84 millones de dólares en lo que era la persecución de los delitos establecidos en el artículo 14 de la Ley de Drogas, la 23737, que son la tenencia simple y la tenencia para consumo personal. Es decir, 84 millones que equivalían en ese momento a la conversión promedio del 2018 a 1.641 millones de pesos. Esto sumado a otros gastos del Estado, y hay que tener en contexto esta situación. Estamos hablando solamente de las fiscalías, no estamos hablando ni siquiera del gasto de lo que eran los tribunales, ni las fuerzas de seguridad, y eventualmente ni las fuerzas penitenciarias, y la verdad que si uno va multiplicando, o por lo menos hace un análisis muy simple de esta cuestión, puede entender de qué se habla cuando se habla de este malgasto del Estado solamente en perseguir a personas usuarias. Y la verdad que descubrimos también con estas estadísticas que se habían iniciado 30.185 causas respecto a los delitos de tenencia simple o para consumo, y que en estos 3 años habían significado lo que fue 55.000 pesos argentinos, o en la conversión nuevamente promedio del 2018, $2.000 estadounidenses por personas, y que eventualmente eran causas que por aplicación del fallo Arriola, cuando se podía demostrar que era para consumo personal, eran archivadas. Y nuevamente, solamente una parte de lo que es todo el proceso judicial o proceso penal para perseguir a personas usuarias. Y luego otro de los datos reveladores que nosotros pudimos obtener fue que entre los 3 años, 2016 y 2018, pudimos observar cómo el Estado había gastado 2.400 millones de pesos o 122 millones de dólares en la persecución de personas que usan drogas. Uno no toma dimensión de todo este dinero, pero es dinero que, como dice el fallo Arriola, es malgastado. Se malgasta porque se persigue a personas usuarias que eventualmente son personas que, si no tienen un consumo problemático, no deberían ser perseguidas, como también lo dice el fallo Arriola, por consumir sustancias o en su privacidad, en su intimidad,
pero incluso respetando lo que es la decisión de una persona de su proyecto de vida y de considerar que cada uno tiene su propio ámbito de autodeterminación y de elegir este proyecto de vida sin necesidad de que el Estado intervenga y mucho menos establezca penas por delitos por estas elecciones que hacen las personas. Y nuevamente, todas estas erogaciones del Estado o malgasto del Estado para reprimir y perseguir a personas usuarias podría incluso podría invertirse en el sistema de salud para incluso atender a estas personas, otra vez, no desde la persecución penal, sino respecto a establecer o robustecer un sistema de salud que esté en condiciones de atender a las personas que, llegado el caso, puedan tener un consumo problemático de una sustancia determinada, pero que tengan este acceso a la salud. Y creo que hoy en día, en pandemia, y enmarcándome en lo que es este foro, el derecho a la salud y el acceso a la salud pública y el derecho a cualquier persona de poder acceder a un sistema de salud que pueda atenderlo es muy importante. Creo que se puso en tela de juicio hoy en día las políticas públicas que no hacían este énfasis en el derecho a la salud y el acceso a la salud, más que nada en situaciones de pandemia como hoy en día, es necesario que las personas puedan acceder a diferentes beneficios. Y creo que también es una deuda poder establecer esta discusión seria respecto a las drogas y al uso de drogas desde el ámbito de la salud. Y creo que, o por lo menos desde la visión acá en la Argentina, esto se pudo debatir por lo menos, o abrir la puerta a lo que fueron los usos terapéuticos de la planta de cannabis. Nosotros comenzamos en el 2010, en realidad se comenzó antes la discusión, pero culminó en el 2017 con la ley 27350 de usos terapéuticos de la planta de cannabis, y la verdad que yo siempre lo planteo de esta situación. Es uno de los usos que tiene la planta, pero incluso que abrió el debate para lo que fue el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas usuarias. En este caso en específico, del uso terapéutico, pero no porque una persona use otro tipo de sustancia, tiene menos o más derechos. Entonces, y mucho menos tiene esta cuestión de la restricción al sistema de salud solamente porque usa otra sustancia que no está reconocida, como el cannabis hoy en día, que está más en debate. Y la verdad que en Argentina este debate hoy en día está muy inserto en la sociedad por esta cuestión de, bueno, es necesario respetar los derechos de las personas usuarias, de respetar la voluntad de la persona, la autodeterminación, el proyecto de vida que elige, que son todas cuestiones, como dije antes, que están en el fallo Arriola, que fueron señaladas por la Corte Suprema, pero que incluso 11 años después se encuentran en pendiente, como se dice. Y creo que esto es muy importante remarcarlo porque es necesario dar el debate, y también como lo planteábamos antes, es necesario incluso poder dar el debate a nivel latinoamericano, de forma global, o por lo menos latinoamericana, enmarcado en esta situación de, bueno, nuevos gobiernos que vienen asumiendo, que quizás tienen otra visión de lo que son las políticas públicas necesarias, ya sea en materia social o en materia de salud, pero que hacernos ecos de las buenas experiencias, como pueden ser las de Uruguay, un país muy cercano, un país hermano de Latinoamérica, y poder comenzar a debatir internamente esta necesidad de dejar de perseguir usuarios y usuarias y eventualmente poder establecer buenas legislaciones, obviamente con todas las críticas que se puedan realizar y atendiendo a esta cuestión de, no es un debate fácil, porque no todas las respuestas son correctas y no todas las respuestas son 100% satisfactorias para todas las personas, pero que incluso puede resultar en un beneficio. Otra vez, retomando el caso de Uruguay, eventualmente todas las críticas que le valió en su momento, creo que ha demostrado que es una buena experiencia en lo que es en materia de regulación, específicamente en cannabis, pero incluso es necesario dar un debate, como en diferentes estados, retomando el principio en Estados Unidos,
respecto a lo que es la despenalización y la no persecución de las personas que usan algún tipo de sustancia, y poder revertir esta lógica de no una guerra directa, pero por lo menos que accedan a un sistema de salud eventualmente si tienen algún tipo de problemática. Creo que eso es lo más importante. Y la verdad que en la Argentina nosotros tuvimos un gobierno como el gobierno de Mauricio Macri que estableció este plan, Argentina sin narcotráfico, y que llevó a niveles de personas o de detención de personas altísimos. Recientemente desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se pudo prever un informe respecto a los datos estadísticos del 2019, 2018 y 2017, y se pueden analizar que entre 2017 y 2019 el aumento de personas detenidas fue de un 147%. Es decir, que en el 2017 había 21.260 personas detenidas respecto solamente a consumo personal, o sea, tenencia de estupefacientes para consumo personal, mientras que en el 2019 este número ascendió a 52.647 personas, es decir, más del doble. Es un aumento exponencial muy fuerte e incluso contemplando cuestiones como lo que fue el delito de tenencia simple, que pasaron de 8.276 personas detenidas a 12.219 personas. Estos son delitos muy leves respecto a lo que contempla la ley de drogas, la 23737, pero incluso son los delitos sobre los cuales más se enfocan las políticas públicas en materia de drogas y los procesos judiciales, y otra vez, el malgasto del Estado. Creo que eso es muy importante. Y nuevamente, retomando lo que fue la pandemia, la Procuraduría de Narcocriminalidad, que es la Fiscalía Federal que interviene en toda la Argentina, asistiendo de forma técnico-jurídica a las fiscalías federales de todo el país, realizó un informe específicamente sobre esta cuestión, sobre cuál fue el impacto de la pandemia en lo que dice, como lo dice el informe, en el fenómeno de la narcocriminalidad. Y los datos del informe son bastante reveladores, porque incluso vienen a demostrar, a partir de marzo de este año, nosotros implementamos lo que fue el APSO, que fue el aislamiento social, preventivo y obligatorio, o comúnmente, como se le dice, la cuarentena. Y en este periodo, en el primer semestre del 2020, se pudo observar cómo las causas de tenencia simple habían disminuido de forma drástica. Y la verdad que esto se demostraba porque al no permitirse la libre circulación por cuestiones de la pandemia y la circulación del virus, la persecución de usuarios y usuarios había disminuido de forma importante, considerando incluso que el 10% de las causas de estupefacientes respondían a tenencia simple y el 29% a tenencia para consumo personal, a estos dos tipos de delitos. Algo muy, muy, muy importante teniendo en cuenta esta cuestión de, bueno, ¿a dónde están direccionadas estas políticas públicas en materia de drogas? ¿A perseguir a las bandas criminales que trabajan, por decirlo de alguna forma, en el mercado ilegal? ¿O claramente están direccionadas a perseguir a las personas que tienen o que usan drogas? Y creo que el informe de la Procunar, de esta Fiscalía Federal, deja muy en claro la necesidad de establecer nuevas políticas públicas en materia de drogas y esta reforma de lo que es el trabajo y los recursos que se vienen malgastando desde parte de las fuerzas de seguridad. E incluso retoma lo que dijo en informes anteriores, donde se hizo eco del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde es necesario repensar la situación. Creo que hoy en día es necesario el debate y las primeras manifestaciones del gobierno de Alberto Fernández, incluso antes de lo que fue la pandemia, indicaban de que se iba a dar la discusión. Creo que se enmarca también en estas políticas públicas de reconocimiento de derechos, no solamente en drogas, sino en otro tipo de derechos y de reclamos de personas. Creo que también esta discusión se enmarca en la organización de la sociedad civil, de las organizaciones que
comienzan a organizarse de forma más clara para poder reclamar cuestiones muy concretas, y que poco a poco esta organización hace al empuje para poder establecer políticas públicas mejores y que tiendan a este reconocimiento de derechos. Finalmente, que como habían presentado hoy en día, que el Instituto de Investigaciones Gino Germani de acá de Argentina viene trabajando, o por lo menos auspicia lo que es este foro, y ellos, junto con el CONICET y un grupo de investigadores, realizaron un informe muy, muy interesante respecto al consumo de alcohol durante la pandemia, porque habían notado, y esto lo dice el informe, pero habían notado de que se había establecido como una discusión de que durante la pandemia había aumentado el consumo de alcohol en las personas. Y este informe me pareció muy importante mencionarlo porque hace también a la discusión de no tomar la discusión o el análisis del uso de sustancias, ya sea ilegales o legales, como en el caso del alcohol, que es la sustancia, o decirlo de forma más directa y clara, la droga legal más consumida en el mundo, de forma lineal. No hay que tomarlo de forma lineal y que hay que entenderlo de forma contextual. Y creo que en el marco de una pandemia, el uso de una sustancia como el alcohol y el aumento durante la pandemia del consumo de esta sustancia realza esta discusión de no es una cuestión lineal y que tiene multiplicidad de dimensiones. Creo que eso es lo más importante. Gracias, Mario. Sí, y justo estaba por terminar, justo acabo de terminar porque te vi que estabas ahí preparándote para marcarme la chicharra, así que eso es todo. Vale, muchas gracias, gracias por ese recorrido que has hecho en materia legislativa. Creo que al final, para darle la palabra al doctor Juan Fernando Cristo, al final de su intervención, de la intervención del ministro, vamos a recabar un poquito y tendremos tiempo de extender algo que quedó en punta, como por ejemplo el uso de drogas en la pandemia, que hay un informe de Naciones Unidas reciente del mes de junio que no nos deja estupefactos, pero sí nos da unos índices que debería preocuparnos o de preocuparle más a los gobiernos y a las sociedades, a la academia también. De nuevo, bienvenido, doctor Juan Fernando Cristo, muchísimas gracias. Tiene usted la palabra, 20 minutos. Cuando vea mi rostro aquí desde esta playa imaginaria, sabrá que le faltan 2 minutos, ministro. Muchas gracias. Active su micrófono, ministro. Active su micrófono, por favor. Hola, Carlos Arturo. Muchas gracias de nuevo y un saludo especial a Marcos Torti desde Argentina y a quienes nos acompañan en esta conversación. Esa playa imaginaria se ve muy atractiva. Ya estaba sintiendo yo envidia, ¿no?, de la buena, ¿no?, con ese frío que estamos acá en Bogotá y con estos días tan lluviosos, y usted con esas palmeras y esa agua azul, ¿no? Entonces, yo quisiera, para comenzar, pues nuevamente agradecer la invitación. Estos temas del manejo del asunto de las drogas en el mundo entero, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en nuestro caso en Colombia, a veces, Carlos Arturo, siente uno que no hay nada nuevo por decir, que todo está dicho, y uno en este tema de las drogas se mueve entre la impotencia de unas políticas absolutamente fracasadas desde los años 70, cuando el expresidente Nixon le declaró las guerras a las drogas, y la frustración de no encontrar un camino consensuado en el mundo entero para enfrentar un flagelo que de distintas maneras y en distintas manifestaciones afecta a la población de todo el planeta, no solamente
a los jóvenes, no solamente a los países consumidores, también lamentablemente a los países productores, como es el caso nuestro. Yo escuché con mucha atención la exposición de nuestro compañero de Marco, nuestro compañero de panel argentino, y debo decirle que sentía cuando lo escuchaba una envidia de la buena. Cuando uno ve que el gran debate y la discusión pública en Argentina tiene que ver con la amenaza que el flagelo de las drogas significa para el pueblo argentino, para la juventud argentina, de una manera que tiene que ver exclusivamente con la salud pública, es una amenaza a la salud pública de Argentina, es una amenaza a la salud de los jóvenes, es una amenaza de alguna manera a unos valores y a unas culturas, pero no es, como en el caso colombiano, el problema de las drogas y el problema del narcotráfico una amenaza a la estabilidad institucional del país, una amenaza a la paz, una amenaza a la seguridad, tanto en los principales centros urbanos del país, como ahora voy a mencionar, como en las zonas apartadas que han sido tradicionalmente las más afectadas por el conflicto armado en nuestro país. Por eso, esta discusión en la que llevamos muchos años, yo considero que no puede reducirse de manera simplista. En el caso, para empezar a hablar del caso concreto colombiano, no puede reducirse al dilema en términos absolutos o en blanco y negro, al dilema prohibicionismo o legalización. En la mitad de esos dos extremos hay caminos, hay medidas puntuales y concretas, hay estrategias con uno u otro énfasis que pueden contribuir a una lucha más eficaz contra lo que significa para Colombia la maldición del problema de la droga. Para nadie es un secreto que el conflicto armado en Colombia fue uno hasta finales de la década de los 70 y muy comenzando la década de los 80, desde los años 60, desde la creación de las FARC y del ELN, o sea, durante más o menos 20 años, de los años 60 hasta comienzos de los 80, y ese conflicto se transformó, ese conflicto armado se mutó, se potencializó, adquirió las dimensiones de un conflicto que amenazaba la institucionalidad, la estabilidad del país desde mediados de la década de los 80, fundamentalmente como consecuencia del fenómeno de las drogas, del fenómeno de los cultivos de coca fundamentalmente, y de lo que significó un negocio estrambótico, un negocio multimillonario para la financiación de los distintos grupos ilegales en Colombia. Es decir, para la financiación de las FARC, del ELN, para la financiación de los grupos de autodefensa o los grupos paramilitares, y también lo que significó el fenómeno del narcotráfico en términos de amenaza a la estabilidad institucional, ya no desde los ilegales, sino por la infiltración de esos grupos de narcotraficantes en el Estado colombiano y la generación de una cultura de corrupción, de una cultura de connivencia y de una cultura también y unos valores en nuestra juventud que tienen que ver con la cultura del enriquecimiento fácil en nuestro país, que de alguna manera se traslapó no solamente al negocio del narcotráfico, sino a distintos negocios y actividades ilegales en Colombia, dependiendo de las regiones.
Es en ese escenario en donde Colombia durante décadas ha tenido la doble condición de víctima y verdugo del problema de las drogas en el mundo entero. Víctima porque sin duda alguna no hay democracia, no hay país que haya entregado tanto, que haya sacrificado tanto, que haya gastado tanto. Ahorita escuchaba las cifras para las políticas contra el consumo en Argentina, pero imagínense los costos económicos y en vidas humanas de Colombia, no para la lucha contra el consumo, sino para la lucha contra la producción y toda la cadena del narcotráfico en nuestro país. No hay país, ni hay nación, ni hay democracia en el mundo entero, creo yo, que haya hecho tanto sacrificio, tanto esfuerzo. Y a pesar de ello, en muchos de los países consumidores, en muchos de los países del primer mundo, seguimos siendo, para muchos de esos sectores ciudadanos, más allá de los expertos, más allá de los gobiernos, una especie de verdugos en este flagelo mundial del problema de las drogas. Y para nadie es un secreto que casi 50 años después de la declaratoria de Nixon, la política global contra el fenómeno de las drogas es un fracaso. La pregunta que uno tendría que hacerse es, si no se hubiera hecho todo lo que se hizo, ¿cómo estaría hoy el mundo frente al problema de las drogas? Y ahí ya entramos en el terreno de la especulación y las distintas teorías. Y entonces, para no ir hacia atrás, para no figurarnos ese escenario hipotético, lo que debemos hacer multilateralmente, globalmente, es tratar de profundizar, de democratizar y de generalizar aún más el debate en los distintos escenarios internacionales de cómo el mundo va a afrontar este problema de la droga desde la perspectiva de la producción, desde la perspectiva del tráfico y desde la perspectiva del consumo de las drogas. También lo decía ahora Marcos, cuando uno ve que en Estados Unidos, con estas elecciones presidenciales que acabamos de ver y legislativas, en más de 10 estados de Estados Unidos se votaron consultas populares, referendos, iniciativas que tenían que ver con despenalizar el consumo, con regularizar el tema de las drogas y en drogas, no solamente en marihuana, sino en drogas ya un poco más duras. Y nosotros en Colombia y en Latinoamérica en general seguimos una buena parte de la sociedad con una doble moral innegable y con una especie de apego a unos valores que ya no son los de las sociedades modernas de hoy. Seguimos insistiendo en la penalización, en el castigo, cuando vemos en Colombia las decisiones tan absurdas tomadas de manera autoritaria, poco democrática por el gobierno del presidente Duque frente al tema del consumo en los espacios públicos, etcétera. Uno lo que ve es que estamos muy lejos de tener una política integral tanto a nivel de Colombia y mucho más difícil a nivel internacional. Aquí ya se hizo un lugar común señalar que los presidentes de Colombia, tal vez desde la década de los 90, son presidentes, tal vez con una sola excepción, son presidentes prohibicionistas cuando están en ejercicio del poder y se vuelven mucho más liberales y pro despenalización e incluso legalización cuando están fuera del poder, ya en la discusión académica y ya en la discusión de cómo afrontar este problema de las drogas desde la perspectiva de la salud pública. Y allí yo quisiera detenerme en varios temas puntuales. El primero,
Colombia no tiene hoy una verdadera política integral frente al fenómeno de las drogas y frente al fenómeno ni del consumo ni de la producción de drogas. Desde hace 10 o 15 años, Colombia, que no tenía problemas de consumo, está comenzando a tenerlos, especialmente en los principales capitales y centros urbanos del país, con lo que significa también en el país de ser productor y consumidor al mismo tiempo, con lo que ello significa en materia de criminalidad urbana, de inseguridad, de bandas criminales en las principales localidades de Bogotá, de Cali y de Medellín, que se ha vuelto realmente ese tema del microtráfico asociado con el consumo, asociado con las amenazas a nuestros jóvenes y adolescentes a las salidas de los colegios, se ha convertido prácticamente en el mayor desafío en materia de seguridad urbana para los alcaldes de los principales capitales del país, cosa que no teníamos, no sufríamos hace una década en nuestro país. Es una nueva expresión del flagelo maldito de drogas, sociedad que tenemos que afrontar al mismo tiempo con los problemas asociados con el conflicto armado. Segundo, hablamos mucho y llevamos muchas discusiones, años de discusiones en el Congreso de la República sobre el tema de las drogas en el sentido de abordarlo como un problema de salud pública que le daría una visión totalmente distinta a las políticas estatales. Pero hablamos mucho, discutimos mucho, debatimos mucho, incluso aprobamos leyes, salen decisiones y fallos de la Corte Constitucional, pero la verdad es que no hay una política de prevención para el consumo en materia de salud pública en el país, ni se le inyectan recursos importantes a esa política. Aquí es mucho más popular, es mucho más taquillero, es mucho más atractivo políticamente para cualquier alcalde de nuestras capitales asumir la mano dura, porque este tema del consumo se asocia fundamentalmente con el delito, con el crimen en las calles, con el microtráfico, que hoy en día, vuelvo y repito, es la principal amenaza a la seguridad urbana en el país. Entonces, no hemos sido capaces de generar de manera consensuada en la sociedad colombiana, ni en el escenario del Congreso, ni impulsado por ningún gobierno, ni tampoco en las decisiones de la Corte Constitucional o de la Justicia, una política integral de largo plazo financiada en materia de salud pública asociada con el flagelo de la drogas. Y finalmente, para esta primera introducción, está el problema de la violencia asociada con el narcotráfico, ya no la violencia en los centros urbanos, sino la violencia en las regiones más apartadas de Colombia, que son afectadas por el fenómeno de los cultivos ilícitos de droga. Colombia no ha dejado de ser el primer cultivador de coca del mundo entero, a pesar de la combinación ahí sí de todas las formas de lucha en contra de ese flagelo. Programas de sustitución social de cultivos a finales de los años 90, Plan Colombia con fumigación de cultivos ilícitos a principios de este siglo, combinación de sustitución social y de fumigación durante la primera parte del gobierno del presidente Santos a principios de esta década. Después, por decisiones de la Corte Constitucional, se abandona la fumigación y se hace énfasis en la erradicación voluntaria y en la sustitución de los cultivos. Y finalmente llega
en las negociaciones del acuerdo de paz con las FARC llega el acuerdo que se hace con la guerrilla de las FARC para tener un enfoque diferente en la lucha contra el fenómeno del narcotráfico en general y contra los cultivos ilícitos en particular. Y allí me quiero detener en esta parte final. No le hemos dado oportunidad a la implementación de ese punto del acuerdo de paz, lo cual me parece que es una equivocación, es una torpeza por parte del actual gobierno. Porque si ya hemos ensayado todas las distintas fórmulas con el paso del tiempo y hemos fracasado en eliminar de una vez por todas de la sociedad colombiana este flagelo del narcotráfico, ¿por qué no darnos la oportunidad de una acción integral que estaba prevista o está prevista en el acuerdo de paz que está vigente con respecto a cómo afrontar ese problema de las drogas y de los cultivos ilícitos? Allí, en ese punto del acuerdo de paz, se presentaron 3 o 4 propósitos fundamentales. El primero de ellos, priorizar el enfoque de sustitución social de los cultivos ilícitos. Yo no voy a agotarlos acá con cifras, pero de los distintos centros de pensamiento y expertos en esta materia, incluso las propias cifras gubernamentales, señalan cómo el porcentaje de reincidencia en cultivos ilícitos por parte de los campesinos cuando esos cultivos son fumigados o son erradicados forzosamente es de más del 90%, cuando en el caso de los cultivos que se sustituyen por cultivos ilícitos, la resiembra, según las últimas cifras, no llega al 2% de esos cultivos. Las cifras están ahí. Es un absurdo ilógico no insistir y no financiar realmente con recursos importantes la sustitución social de cultivos ilícitos que dedicarse a la fumigación de los cultivos. Ya veo que Carlos Arturo apareció con las palmeras, entonces le pido un minuto y voy terminando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora que hay un nuevo gobierno en Estados Unidos, un gobierno con una visión más amplia, un gobierno comprometido con la implementación del acuerdo de paz y con los derechos humanos. Nosotros no podemos seguir permitiendo que este flagelo del narcotráfico le traiga al país tragedias como el asesinato de líderes sociales, como el retorno de las masacres. Y por eso la importancia del acuerdo no es solamente el PNIS, el Plan Nacional de Sustitución Social de Cultivos Ilícitos, que se frenó durante este gobierno, que ya no tiene el presupuesto necesario, sino también toda la reforma agraria integral contemplada en el acuerdo, toda la inversión en los 170 municipios PEDES, que es donde están concentrados los cultivos ilícitos, toda la dotación de bienes públicos rurales a los campesinos colombianos. Más del 20% de la población colombiana aún vive en el campo. Es decir, es una política integral que estaba contemplada en el acuerdo de paz, que lamentablemente se abandonó en este gobierno y que yo creo que Colombia tiene que darse la oportunidad de intentarlo de manera decidida, sostenible en el tiempo. El acuerdo de paz está contemplado hasta el año 2030, es una visión de largo plazo, y en mi concepto allí tenemos la mayor posibilidad de enfrentar con éxito el narcotráfico y las secuelas que deja en la sociedad colombiana, tanto desde la perspectiva de la producción en las zonas rurales como la perspectiva del consumo en los principales centros urbanos del país. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, ministro Juan Fernando Cristo, por su disertación. Les queremos recordar que estamos en el 8º Simposio Internacional de Cultura y Drogas, el 5 de octubre al 30 de noviembre. Reflexiones en tiempos de pandemia. Este es el tercer foro Geopolítica de las Drogas en tiempos de pandemia. Y este 8º Simposio Internacional está organizado por la Maestría en Cultura y Drogas, que a propósito tiene las inscripciones abiertas. Por favor, escriban a maestriaculturasidroga@ucaldas.edu.co o búsquenos en nuestras redes. Muchísimas gracias a nuestros invitados por este primer momento de reflexiones acerca de la geopolítica de las drogas en Argentina y en Colombia, y con algunos elementos generales. Yo quiero, por parte de la maestría, a mí me complace además orientar en esta maestría el seminario de geopolítica de las drogas. Desde allí hemos pensado que cuando hablamos de geopolítica de las drogas, estamos también hablando de globalización, de narcotráfico y de ese concepto de Estado transnacional que hace alusión a las fronteras porosas, tal vez borrosas, que entre otras las drogas producen en las fronteras de los estados. De modo que desde allí habría que anotar que las fronteras ya no pueden funcionar tan eficientemente como containers de poder, porque en la globalización el dinero y las tecnologías y las mercancías, las informaciones, traspasan de un lado a otro como si estas no existieran, inclusive las cosas, las personas, las ideas que los gobiernos, como mencionaba ahora el ministro Juan Fernando, mantendrían fuera del país. Por ejemplo, ¿qué mantendría por fuera del país un Estado, un gobierno? Drogas, emigrantes ilegales, críticas a sus violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, todo esto consigue introducirse justamente por el fenómeno de la globalización. Y me gustaría, o quiero además, mencionar que hay una visión antiglobalizadora que ve a los estados erosionados por la presión externa, una presión además que ha sido para muchísimos teóricos, analistas y críticos indebida por parte de países que privilegian el capital sobre la vida humana, como Estados Unidos. Y por eso también el comentario que hacía el ministro Juan Fernando y que hacía nuestro invitado Marcos, referente a la política norteamericana, en el sentido de que esperamos que con la reciente elección del vicepresidente Biden, pues cambien un poco estas formas de presión externa, una presión externa que considera o mejor dicho, que aprovecha el narcotráfico como una excusa para imponer una política de expansión imperialista, como dice la visión antiglobalizadora. Uno de ellos es Richard Falk. Richard Falk lo dice con mucha claridad. Dice, a menudo este impulso del Estado de extender el control significa que el más fuerte proyecta su poder a expensas de la territorialidad del más débil. Por ejemplo, desarrollando una guerra contra las drogas en los países proveedores, mientras se realizan vertidos tóxicos y se distribuyen productos farmacéuticos de baja calidad en esos mismos países. De modo que es inevitable que al irse integrando más plenamente estas realidades globales, los más débiles se vuelven golpe por golpe y la desesperación genera fenómenos tales como ataques terroristas, hordas de refugiados económicos y políticos, problemáticas sociales, etcétera, etcétera. Para continuar con la conversación de nuestros invitados, solamente queremos mencionar 3 criterios políticos previos interesantes. En primer lugar, como lo han mencionado nuestros panelistas, la necesidad de ordenar el discurso con el cual debemos referirnos al tema. Por ejemplo, si las definiciones son combate, guerra, lucha, el narcotráfico responderá de la misma manera, sin discursos, por supuesto.
pero se organizará y comenzará a entablar una dialéctica violenta solo para sobrevivir a lo que considera que es una amenaza armada. ¿No? Que los términos que se utilizan en la elaboración y exposición de una política son referencias que el otro va a recibir como advertencia, amenaza o recomendación. El segundo criterio político previo a esta segunda parte es que el objetivo de toda política pública en relación al narcotráfico es recuperar el territorio. Sin embargo, hay voces como la de Marcos, nuestro invitado argentino, que considera, un poco mostrándonos las realidades actuales del nuevo gobierno argentino, del gobierno del presidente Fernández, como este gobierno considera que el objetivo de la política pública contra el narcotráfico debería ser o es la salud del pueblo argentino. Más que la salud, también la salud social, la recuperación social, etc. Y el tercero es cómo las políticas de desalojo coactivo son tan caras como decepcionantes. Nos referimos a que el narcotráfico se ha apoderado de territorios, de comunidades, por ejemplo en Rosario, en Buenos Aires, y como bajo el gobierno anterior había una política de seguridad que traspasaba lo que se llamaban las topadoras sobre los búnkers y hacía de las villas, esos barrios carenciados, prácticamente los desaparecía mediante una política de urbanización, es decir, una política de desalojo coactivo que en Colombia también se ha dado por muchos motivos asociados al narcotráfico. De modo que, recogiendo un poco la participación de nuestros invitados, también quiero mencionar el Informe Mundial sobre las Drogas de 2020, recientemente publicado en Viena el 26 de junio de 2020, al que hacía referencia nuestro invitado argentino, Marcos. El Servicio de Información de las Naciones Unidas dice que en estas épocas de COVID, de pandemia, la cannabis ha sido la sustancia más utilizada en todo el mundo. Hay un estimado más o menos de 200 millones de personas consumidoras, mientras que los opioides siguen siendo las drogas más perjudiciales. La tendencia, para cerrar ya, en épocas de pandemia, es que definitivamente, si bien ha sido difícil evaluar el impacto que han tenido las leyes que han legalizado la cannabis en algunas jurisdicciones, dice el informe, es de resaltar que su consumo ha aumentado en todos estos lugares tras la legalización. En algunas de esas jurisdicciones, los productos de cannabis más potentes son también los más comunes en el mercado. La cannabis sigue siendo, dice el informe, la principal droga que pone en contacto a las personas con el sistema de justicia penal, pues es causa de más de la mitad de los delitos relacionados con drogas, de acuerdo con datos de 69 países que abarcan el periodo entre 2014 y 2018. Muy bien, creo que ha sido muy interesante escuchar a nuestros panelistas. Ahora les quiero proponer que, de acuerdo a algunas preguntas que van surgiendo, nosotros, podamos cerrar un poco este conversatorio. Marcos, si quieres ampliar un poco y un poco también hacer resonancia de algunas consideraciones del ministro Juan Fernando. Tienes la palabra. Bueno, nada, la verdad que comparto tu reflexión. Creo que incluso ese informe demuestra que incluso las políticas de lucha contra el narcotráfico, me gustó lo que dijiste sobre los conceptos, que es muy necesario primero utilizarlos de forma correcta y después intentar no confundirse cuando se usan esos conceptos, que muchas veces lo que se nombra o lo que no se nombra se visibiliza o se invisibiliza, y por eso sí es muy importante poder hablar de forma clara, porque incluso es un tema que, como dijo también mi compañero panelista, se tiende a los grises
y la verdad que muchas veces se resulta en confusiones que podrían haberse salvado de haber usado correctamente los conceptos necesarios para poder dar la discusión. Y la verdad que sí, no hay que seguir repitiendo estas recetas que fueron implementadas de antaño por influencia de otros países y que la verdad que si han tenido efectos adversos ha sido en nuestros países, en los países de América Latina, los países del sur, y la verdad que es necesario poder contemplar reformas claras y concisas respecto a las políticas públicas en materia de drogas. No quería dejar de mencionar, así como hacías referencia a lo que era el Informe Mundial sobre Drogas, el debate pendiente que queda en la Comisión de Estupefacientes respecto a lo que es la clasificación del cannabis. Creo que es una discusión que se vino, como decíamos nosotros, pateando mucho tiempo y que incluso todavía no la quieren llegar a discutir hoy en día, pero que es necesaria por las implicancias que tiene, no solamente por la cuestión de reconocer que clasificar al cannabis como está clasificado hoy en día como una de las drogas más peligrosas que puede existir, o una de las sustancias más nocivas para la salud, no tuvo ese basamento científico necesario y solamente fueron cuestiones políticas que incluso dificulta hoy, como decías vos también, Carlos, entender que cómo es posible que la gran cantidad de personas que ingresan al sistema penal y tienen un proceso penal lo hacen por una sustancia como el cannabis, y cuando eventualmente, y como decía yo al principio, si tienen algún tipo de problema de salud por el uso de una sustancia, tengan esta posibilidad de un acceso a un sistema de salud que los reciba y que los acompañe, y que no este acompañamiento sea invertido por una cuestión de persecución en materia penal. Creo que eso es muy importante tenerlo en consideración, porque hace incluso también a todo el debate internacional respecto a, es necesario dar un debate interdisciplinario respecto a lo que es el uso de sustancias. Nosotros por eso en ese sentido desde Reset lo que nosotros hicimos fue conformar una ONG que actuara de forma interdisciplinaria. No somos todos abogados. Los abogados muchas veces creemos que sabemos y podemos discutir de todo, pero no es así. Y por eso tenemos profesionales como, por ejemplo, trabajadores sociales, psicólogos, periodistas incluso, porque hacemos mucho hincapié en lo que es la comunicación y esta posibilidad de poder discutir con conceptos claros. Y la verdad que intentamos trabajar de esta forma interdisciplinaria para poder dar una discusión seria y que se pueda interpretar de la mejor manera posible y llevando a cabo políticas públicas en materia de drogas que sean, como decimos nosotros, respetuosas de los derechos humanos. Gracias, Marco. Por aquí han llegado algunas preguntas. No sé si el ministro quiere ampliar un poco más sus consideraciones, pero podría ser a partir de esta pregunta, ministro, si usted me permite. La profesora Mariela Márquez Quintero, además periodista, fue directora de Caracol Radio mucho tiempo en Manizales y ahora es profesora de la Universidad Nacional, dedicada al estudio de la construcción de paz. Además, ha escrito sobre estos temas. Pregunta, ¿fue un error que en el Congreso de la República Colombiana se archivara el proyecto de legalización de la marihuana recreativa, ministro? Activa su micrófono, por favor. Un saludo muy especial a Mariela. Me encanta que nos esté acompañando en esta conversación. Sin duda alguna fue una equivocación la que cometió el Congreso la semana pasada, pero además, Carlos Arturo, porque archivan un proyecto y no le dan al país la oportunidad de hacer un debate mucho más amplio. El Congreso pierde una gran posibilidad de escuchar a la ciudadanía. Han debido hacer audiencias públicas en el país, reunirse con expertos, escuchar a los jóvenes, escuchar a los rectores de colegios y universidades, y no simplemente por razones ideológicas, por razones de partido, o simplemente por mostrarse duros
vuelvo y digo, aquí el problema más grande es la asociación mental que tenemos o que tiene una parte importante de la opinión pública colombiana de que el consumo de drogas, incluyendo la marihuana, termina asociada a la criminalidad, a las bandas criminales, a las bandas de microtráfico, que sin duda alguna afectan la tranquilidad y la seguridad de mucha gente en los distintos sectores de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Barranquilla, de Manizales, Bucaramanga, etc. Entonces, ahí es donde yo creo que a la sociedad, nosotros tenemos una especie de complejo por la estigmatización de Colombia en el mundo entero como principal productor de coca. Y no entendemos que esto es una cadena y que nosotros no somos los únicos responsables. Mucha gente no lo alcanza a dimensionar. Y me parece que tenemos que avanzar. Ya dimos un paso adelante, Carlos Arturo. Yo como ministro del Interior tuve la oportunidad de apoyar el proyecto que fue aprobado de legalización de la marihuana para fines medicinales, ¿no? Que está vigente, que está comenzando a aplicarse, a desarrollarse en Colombia lentamente, pero ahí va. Yo creo que el segundo paso sería el que se planteó en el proyecto que lamentablemente hundió la Cámara de Representantes. Y ahí déjenme hacerle una reflexión ya más allá de la pregunta sobre la primera intervención. Colombia había logrado, Carlos Arturo, en la última década, desnarcotizar la relación bilateral con Estados Unidos. Empezamos a hablar de implementación del acuerdo de paz, de protección del medio ambiente, de cooperación en términos iguales, incluso de cooperación triangulada de Colombia a Estados Unidos con los países de Centroamérica en materia de seguridad. Estábamos comenzando a diversificar totalmente la relación. Lamentablemente en este gobierno se volvió a narcotizar totalmente la relación. La elección del presidente Biden y la mayoría demócrata en la Cámara, todavía no sabemos qué pasará en el Senado, nos da la oportunidad de retomar ese camino, de que Colombia no siga teniendo simplemente el tema del narcotráfico como el tema número uno en su agenda, no solamente con Estados Unidos, sino con los países de la Unión Europea. Y allí yo creo que tenemos que abrir un diálogo mucho más horizontal, mucho más franco, para algo ahorita que yo escuchaba a nuestro amigo de Argentina, Marcos, mientras en el mundo no empecemos a tomar decisiones, no digo que idénticas, pero sí que haya unos grandes consensos en las mismas líneas frente a este tema de las drogas y que haya tantas soluciones tan disímiles en naciones desarrolladas y en países en vías de desarrollo. Creo que yo soy pesimista frente al futuro de cómo se plantea y cómo salimos con éxito de este problema global de las drogas. Gracias, ministro. Mateo Bedoya, coordinador logístico de este 8º simposio de cultura y droga y participante del semillero Visionarios, pregunta al abogado Torti Lermini: ¿qué incidencia sociopolítica tiene el surgimiento y desarrollo de actores colectivos en la lucha por los derechos de los usuarios y cultivadores de cannabis en Argentina? Activa el micrófono, Marcos, por favor. Marcos. Sí, se me tildó la computadora. ¿Te puedo pedir si me repetís la pregunta? Claro, con gusto. ¿Qué incidencia sociopolítica tiene el surgimiento y desarrollo de actores colectivos en la lucha por los derechos de los usuarios y cultivadores de cannabis en Argentina? La verdad que creo que
es una de las cosas más importantes e impresionantes que se ha visto respecto a la organización. Primero porque es el reconocimiento de una actividad que se viene desarrollando. Creo que la cuestión de lo que es legalizar y regular hace a este reconocimiento de una situación de hecho que ya viene sucediendo, y creo que esta organización, en diferentes organizaciones, no solamente de pacientes o personas que usan cannabis con fines terapéuticos, sino de cultivadores que usan cannabis, de madres, de padres, incluso organizaciones de la sociedad civil, como nosotros, como RECET, creo que eso fue, y es lo que da impulso hoy en día a los diferentes tipos de reformas, e incluso de que se hagan oír los reclamos, porque en realidad comenzamos a darnos cuenta que estamos todos, y como decía Juan Fernando, en una misma línea que es necesaria seguirla, creando este tipo de consensos para poder lograr las mejores políticas públicas en materia de drogas, específicamente hablando del cannabis, pero incluso que hace al reconocimiento y a la protección de los derechos de las personas que usan drogas hoy en día. Entonces creo que sí, es muy importante esta cuestión de la organización, y creo que hoy en día todo lo que se está logrando es por el reconocimiento al trabajo que se viene realizando por estas organizaciones. Vale, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, ministro y Marcos, de nuevo, muchísimas gracias en nombre de la maestría en Cultura y Drogas de la Universidad de Caldas, una maestría que podríamos decir única en el país, que además trata esta problemática desde varios tópicos. Muy interesante, me parece que ustedes, alguien del Poder Judicial de Argentina como Marcos, y un estudioso de los asuntos de justicia y del derecho penal relacionados con la geopolítica de las drogas, y un exministro colombiano y actual precandidato presidencial, que además ha tenido también un interés muy especial y un protagonismo en términos de país y de sociedad en asuntos de geopolítica de las drogas, nos hayan acompañado. De modo que voy a pedirle al ministro un mensaje de cierre, puede extenderse hasta 5 minutos o un poco más, si quiere, un mensaje de cierre en los actuales momentos en los que pasa Colombia, cortas, como advertíamos a lo mejor al principio cuando usted no había llegado, cómo no solamente hemos narcotizado la discusión, esta discusión temática, sino politizado en el mal sentido, pues lo hemos dejado como una ideología de partido y no como una política de discusión general, nacional, con la sociedad, como usted lo decía ahora. También he invitado al director de nuestra maestría en Cultura y Drogas, al doctor Manuel Ignacio Moreno, para que después de sus mensajes y consideraciones de cierre, él cierre este octavo simposio, este tercer foro de geopolítica de las drogas. Ministro, ¿qué puede venir ahora que parece que ese va a ser un tema o un caballo de batalla del partido de gobierno en términos de geopolítica de las drogas? Bueno, con la elección de Biden es posible que, como diríamos, la lengua se pueda conectar con el cerebro en términos de gobierno y hablemos en otro idioma. ¿Qué puede venir, ministro, como cierre en esta discusión? Y de nuevo, muchísimas gracias. Pues mire, Carlos Arturo, en Colombia, en la década de los 90, llegamos a unos grandes consensos como sociedad. Fuimos capaces de convocar por consenso la constituyente de 1991, a donde acudieron desde sectores de izquierda hasta sectores de centro y sectores de extrema derecha, desde sectores de izquierda armada que se reincorporaban a la sociedad civil, y expedimos una constitución garantista, una constitución llena de derechos, garantista en libertades para los ciudadanos y de protección de sus derechos, y eso fue muy importante. También en la década de los 90
se llegó a grandes consensos en torno a la búsqueda de la paz mediante el diálogo. Se intentó muchas veces con las FARC y el ELN, con el apoyo de toda la sociedad. Se llegó con éxito a la paz con el M-19, con el Quintín Lame, con una fracción del EPL y del ELN, la Corriente de Renovación Socialista, con un consenso de la sociedad en su conjunto. También en la década de los 90 se llegó a un consenso en la sociedad colombiana sobre que debíamos enfrentar y derrotar a los carteles del narcotráfico, a los grandes carteles, al cartel de Cali y al cartel de Medellín, que desaparecieron como fenómenos que amenazaban seriamente la estabilidad institucional de Colombia. Ya no tenemos ese problema como sociedad colombiana hoy. Y eso fue fruto, ese tema de la lucha contra los carteles, más allá de las diferencias políticas, de un consenso de las distintas fuerzas sociales, militares, académicas y políticas del país. No puede Colombia tener futuro si no derrotamos a los carteles de narcotráfico. Y así sucedió. Y fue una derrota de inteligencia, con cooperación, una derrota militar y también una derrota política a los carteles del narcotráfico. Hoy tenemos que entender que este fenómeno de la droga va más allá de los partidos políticos y de la ideología. Tenemos que desideologizar la discusión y volverla mucho más sensata y mucho más práctica. ¿Qué es lo que sirve y qué es lo que no? Acudir a los expertos, acudir a la ciencia y no simplemente a unas ideas o, lo que es peor, a utilizar ese tema como un anzuelo electoral para vastos sectores de la población. Yo creo que ahí es donde tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar, y hasta el momento no hemos hecho mucho, Carlos Arturo. La sociedad colombiana sigue dividida en la sociedad colombiana hay consenso en cuanto a que hoy, al igual que los carteles del narcotráfico en los 90, el fenómeno del narcotráfico, de los cultivos ilícitos y del microtráfico en los principales centros urbanos es un problema grave que genera el asesinato de líderes sociales en buena parte de las regiones, que genera el aumento del consumo en nuestros jóvenes, que sigue generando de alguna manera corrupción en ciertos sectores de la sociedad colombiana. Hay consenso en eso. Lo que no tenemos el más mínimo consenso es en cómo combatir ese nuevo fenómeno, que ya no son los grandes carteles, sino los pequeños traquetos y mafiosos en las distintas ciudades del país, y también los que trafican con la angustia de los campesinos cultivadores de coca en las principales zonas rurales de Colombia, en donde hoy hay cultivos que están concentrados en 5 o 6 subregiones del país. Luego a mí me parece que un gran desafío para el futuro, para estas elecciones del año 2022, es que pudiéramos comenzar a generar un consenso de qué es lo que le sirve a Colombia para la lucha contra el narcotráfico, más allá de las ideologías y más allá de los partidos. No hay una fórmula mágica, no hay un recetario, no hay, usted puede coger distintos ejemplos en el mundo entero, unos funcionan, otros fracasan, pero sí hay mucha experiencia, sí hay gente que aquí ha luchado mucho contra ese fenómeno, que entiende que hay que cambiar el enfoque. Muchos de quienes hace 15 años estaban en la represión total y en el prohibicionismo, hoy están replanteándose esas ideas, y allí tenemos que acudir a toda la inteligencia colombiana, más allá de la ideología y más allá de la política. Gracias, ministro. Muchas gracias.
Marcos, tus consideraciones de cierre para dar paso a nuestro director de la Maestría en Cultura y Drogas. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Bien. La verdad coincido con lo que decías con Fernando. Creo que es necesario que un debate tan serio como el tema de las políticas públicas en materia de drogas no debe dejarse influenciar, o por lo menos no debe dejar que se vea condicionado respecto a los partidos políticos, a las corrientes políticas, porque es mucho más amplio y mucho más importante, pero sí es necesario considerar que las discusiones muchas veces se enmarcan en un contexto político determinado y que es necesario poder aprovechar esas situaciones y entablar este tipo de consensos y de comunicaciones, otra vez, entre las organizaciones de la sociedad civil, entre las propias personas que van a ser intervenidas por estas políticas públicas, entre los dirigentes, que entre más capacitados e informados estén, mucho mejor y rico va a ser el debate. Y creo que eso es lo más importante para poder entender que las políticas públicas en materia de drogas necesitan de esta interdisciplina y de esta creación de consensos y de respeto por todos los actores que se ven intervenidos. Porque así como nosotros entendemos de que no es solamente un análisis o un aspecto de discusión el que debe ser contemplado en este tipo de temática, es necesario que se escuchen todas las voces, y eso es lo más importante, porque en definitiva estamos enmarcados en el reconocimiento de derechos, y otra vez, los derechos se deben reconocer a todas las personas que están enmarcadas en esta discusión. Entonces creo que es verdad que es necesario, queda mucho, y creo que también, como decía Juan Fernando, creo que es necesario poder entablar este tipo de consensos a nivel macro entre los estados y poder marcar líneas de actuación entre los diferentes estados, o por lo menos en Latinoamérica, creo que es lo más importante, fijar directrices que brinden herramientas de discusión para los diferentes estados, y que eventualmente, como dije al principio de todo, poder aprovechar las mejores experiencias que hayan tenido los países que conformamos el cono sur de América. Así que eso. Bueno, gracias a Marcos, gracias al ministro Juan Fernando. Recuerden inscribirse a la Maestría en Cultura y Drogas de la Universidad de Caldas. Me complace muchísimo haber estado con ustedes en este octavo simposio internacional de cultura y drogas en el tercer foro Geopolítica de las Drogas en tiempos de pandemia y pospandemia. Un agradecimiento general también a nuestro director Manuel Ignacio Moreno, a quien le doy paso para cerrar este foro. Yo voy siendo Carlos Arturo Gallego Marín y me complace ser del equipo profesoral de la Maestría en Cultura y Drogas, y fue un gusto, Marcos, conocerte, escuchar todas tus consideraciones. Muchísimas gracias por conectarte desde Argentina. Gracias a quienes se conectaron a nuestras redes, al YouTube, al Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona. Muchísimas gracias, ministro Juan Fernando, por seguir con nosotros, apoyándonos en estas búsquedas académicas, en estas discusiones de país y latinoamericanas. Y profesor Manuel Ignacio Moreno, también muchísimas gracias. Por favor, cierre usted este encuentro maravilloso sobre geopolítica de las drogas. Gracias, Carlos Arturo, muy amable. Bueno, no, pues yo me uno entonces a las palabras de agradecimiento del profesor Carlos Arturo Gallego. Agradecerle al doctor Juan Fernando Cristo y al profesor Marcos Torti por esas provocaciones tan interesantes que surgieron en la tarde del día de hoy frente a un tema que es el de la geopolítica de las drogas, un tema que sin duda tiene mucha tela que cortar. Nuevamente entonces agradecerles a todos los invitados que nos siguieron por la plataforma del Centro Cultural Rogelio Salmona, y nos volveremos a encontrar en un nuevo foro, en el cuarto foro que se va a efectuar el próximo 23 de noviembre, también lunes en la tarde,
que tendrá como tema perspectivas socioculturales, familia y drogas en tiempos de pandemia. Entonces, los esperamos, continuamos en esta reflexión, continuamos en este debate, y a todos un saludo fraternal y una feliz tarde para todos. Muchas gracias.